Bienvenidos a nuestro segundo programa. El reto es llegar a la cima. Soy Josefina Cortijo. Gracias a todos por seguirnos, por vuestros comentarios y vuestros aplausos, porque es un placer compartir todos los momentos que van conectando a las personas y aprendiendo de la experiencia. La vida cada mañana es un reto particular con cada aventura que tenemos por delante. Puede que no todos los días sean maravillosos, pero lo seguro es que hay que seguir batallando por encontrarlos. Os recuerdo que para vernos son los miércoles alternos a las 19 horas, también en Spotify, YouTube, iVoox, sin olvidar nuestro Instagram @cimafederación. Esperamos vuestras preguntas, sugerencias e historias que sigan siempre enlazando trocitos de la ilusión en cada proyecto que se hace y en cualquier reto logrado. En los años que está la Federación CIMA hemos encontrado en las personas el orgullo de la superación, porque puede parecer pretencioso, pero no sabéis el placer de encontrar a personas de más de 65 años que han encontrado horas para aprender y perfeccionar cualquier disciplina que deseaban hacer y no han podido antes, o cualquiera que ahora han descubierto. Hoy, ser mayor no significa quedar relegado en la casa o jugar a las cartas con los amigos. Se abre todo un mundo de posibilidades al alcance de todos. Desde varias disciplinas de gimnasia, estudiar idiomas, aprender nuevos retos digitales, viajar, realizar actividades solidarias. El objetivo de todo es que las personas mayores sigan estando presentes en todas las actividades sociales cotidianas, igual que lo hacían cuando eran más jóvenes. El envejecimiento es una fase más de la vida que hay que aceptar, aunque a nadie nos ha enseñado a ser viejos, como sí que lo hicieron cuando éramos niños, nos enseñaban a ser adultos. La vejez es una mala costumbre para la que las personas activas no tienen tiempo. Es de Whitman, es una frase para estas generaciones, porque ser mayor no es sinónimo de quedarse a un lado, y aquí en cada programa lo vais a comprobar. En la Federación CIMA nos hemos encontrado con personas que han descubierto nuevas enseñanzas que les han supuesto un reconocimiento personal y también de afuera, por nombrar solo unos pequeños ejemplos: la música y la escritura. Como un escritor me comentó una vez, ahora tengo tiempo para mirar con cautela, pero también sin rabia y sin envidia. Ya iréis conociendo en los siguientes programas toda esa magia que han descubierto y que como espectadora, la verdad es que te llega al alma. Ya lo dije una vez, la mente necesita retos, no quejas. Además, una vez llegada la jubilación, te jubilas de tu trabajo, pero no te jubilas de la vida. Por ello, también hay que aprender a cuidarse, a dedicarse tiempo y a entender que todo nuestro cuerpo camina unido a la mente y que lo mejor es mantenerla siempre activa. También es válido las pequeñas cosas, quedadas con amigos, desayunos de confidencias y risas, encontrar en redes sociales a aquellos compañeros de antaño, dibujar, por ejemplo, las Torres de Serrano, todas aquellas pequeñas cosas, pero que son muy grandes, que se necesitan hacer porque hay que seguir adaptándonos, priorizando siempre nuestros objetivos, que es no olvidarnos nunca de aprender. La vida nos presenta muchos tropiezos no deseados. Sin embargo, nuestra resiliencia es presentar batalla, escuchando y entendiendo que existen otras maneras de lograr ser feliz, con lo que anhelamos o lo que buscamos. Por ello, en este programa queremos seguir aprendiendo y compartiendo experiencia con nuestros invitados. Hoy con Julio Di Iorio, quien dirige Rusafa Radio, una emisora cultural online que se escucha en todos los lugares y donde dan voz a artistas de distintas disciplinas y también se escucha a los vecinos y las actividades del barrio. Bienvenido, Julio. Gracias, Josefina, por tu invitación y la verdad que debo felicitarte por lo que has relatado hace unos instantes. Gracias. No, a ti por la invitación. Bueno, yo sé que tu caso es muy interesante porque no decides emigrar con 20 años, que es el momento, digamos, más impulsivo que tenemos los humanos, sino en una etapa más madura, con una trayectoria ya construida en Argentina. Me gustaría que nos contaras cómo tomas esa decisión. ¿Qué te empuja a dejar atrás tu vida allí y empezar de nuevo en España en ese momento concreto de tu vida? Bueno, tendría que empezar haciendo un poco de historia que tiene que ver con que yo llegué hace 7 años, con casi 60 años, una decisión muy pensada, muy evaluada a partir de un hecho personal que fue la muerte de mi mujer.
Al fallecer ella, de alguna manera mi mundo se vino abajo, porque todo estaba planteado en esos términos, con lo cual decidí, tenía pasaporte español por mi madre y por mi abuelo, que eran asturianos. Eso me facilitaba la posibilidad de venir a España y no tener problemas de papeles o de ese tipo de situaciones que son complejas en algún momento para aquellos que emigran. Con lo cual, bueno, hablé con mis hijos, saqué un pasaje de ida y me vine a Valencia. Bueno, llegué acá y como todos, un poco perdido porque si bien conocía las costumbres españolas, si bien me había criado parte en un hogar español y parte en un hogar italiano y argentino, nada, somos dos países distintos que mantenemos la misma lengua, pero con costumbres que algunas son comunes y otras no. Llegué y bueno, y empecé un camino que tenía que ver primero con salir de la Argentina, olvidarme de todo ese proceso, porque se me hacía en la Argentina muy difícil sostenerlo desde lo emocional, con lo cual decidí romper con eso y venirme a España. Llegué a España prácticamente solo, conociendo muy poca gente, y arranqué y empecé un camino. Vine con la firme idea de escribir, de dedicarme a escribir, de estar un tiempo y bueno, y después volver, ¿no? O sea, pasar el proceso de duelo que todos tenemos que vivir por la pérdida de un ser querido y decir, bueno, 2, 3 años y volverme. Y eso no pasó, porque encontré en España una cantidad de gente que aprendí a querer, que me ayudó, que me guió y bueno, y aquí estamos sentados hoy después de casi 7 años. Y muy importante, en Valencia. En Valencia, por supuesto. Estuve viviendo un tiempo en Málaga, estuve 8 meses en Málaga, una ciudad preciosa, pero bueno, extrañaba Valencia, así que me volví a Valencia, donde empecé toda mi situación y mis vínculos, y tuve un tiempo allá. Por supuesto, la gente andaluza es muy maja, la pasé muy bien. Málaga es una ciudad preciosa, pero bueno, me tiraba a la tierra valenciana y la gente que ya conocía. Los valencianos, sin menospreciar a ninguno de España, somos ciudad de artistas, aquí lo tenemos todos. Es verdad, es una ciudad artística. Yo encontré, es una ciudad más alegre. Sí, encontré mucha movida cultural y en un momento, un poco siguiendo con el hilo conductor de tu pregunta, se me planteó un tema, tenía la posibilidad en un momento de volverme a la Argentina, pero dije, ¿por qué no volver a retomar todo lo que alguna vez hice en la Argentina? En la Argentina yo me dedicaba tenía una empresa que se llamaba Grupo Magma, donde teníamos actividades todas relacionadas a la cultura, desde lo gráfico, lo editorial, la música, el arte plástico. Era un multimedio cultural que apoyaba a los artistas argentinos en todas sus expresiones, con niveles distintos, digamos, artistas emergentes y artistas muy consagrados. Pero bueno, nada, cuando tomé la decisión de dejar todo y venirme, pasó el tiempo y me volvió a picar, como dije, bueno, ¿por qué no? Porque empecé a darme cuenta de que había mucha actividad cultural en Valencia, que había muchos artistas que tenían mucho por decir, y entonces decidí emplear toda mi experiencia en armar un espacio como el que creamos, que es Rusaffa Radio. Fue un poco como reconstruir tu puzzle de Argentina en otra ciudad, intentando toda la experiencia que has tenido allí, ponerla aquí con nuevos retos, realmente. Sí, pero con una mirada en especial, digamos, porque el trabajo que yo desarrollaba en la Argentina era un mega trabajo. Además, era una empresa con empleados, con una estructura, digamos, importante. Y quiero hacer ahí un paréntesis porque es muy importante. Yo en ese camino que hice trabajaba muchas horas en Argentina, ¿no? Presidir una compañía no significa tener la posibilidad de tomar café o hacer lo que uno quiere. La responsabilidad cuando uno tiene que pagar salarios, cuando la gente depende de uno para pagar su renta o para lo que sea, la responsabilidad de un presidente, un dirigente de una compañía
es dar respuesta a todo eso. Entonces eso me exigía a mí. La Argentina es un país totalmente distinto económicamente a España, digamos, es un país donde es más irregular, entonces uno tiene que usar la creatividad todo el tiempo para no caer. Entonces, bueno, nada, la estructura era distinta. Entonces, cuando decidí crear Ruzafa Radio, lo hice con otra mirada. La mirada de darle voz a aquellos que no tienen. O sea, poner toda mi experiencia y a partir de ahí enseñarle a la gente que se llegaba a Ruzafa con los programas, guiarlos en este camino que es el camino de la comunicación, de una comunicación honesta, de una comunicación fidedigna y desde el mejor lugar posible, aunque la mayoría, te podría decir todos en Ruzafa Radio, todos los conductores, en este momento hay casi 30 programas, ninguno es profesional de los medios, ni son periodistas, ni son comunicadores, pero sí son buena gente y gente con muchas ganas de aprender y con mucho compromiso. Entonces, la diferencia que existe entre esta Ruzafa Radio actual y mi vida anterior es que esto ha tenido otro principio, el principio de apoyar y difundir a todas estas personas talentosas que se acercan todos los días a Ruzafa y a los conductores que hacen una parte muy importante con sus programas, ¿no? Claro. Yo creo que lo que acabas de decir es muy necesario porque es verdad que quitemos las entes de publicidad, las informativas, realmente lo que no se escucha es la voz del pueblo, por decirlo de alguna manera. A todos los artistas, como dices, que los hay, que existen, a las personas que tocan en una esquina, a las personas que hacen teatro en un colegio, dices, hay a las personas mayores que tienen bandas de música, que tienen corales, que hacen teatro, que hacen con sus manos artesanía. Entonces, a toda esta gente pasa un poco muy desapercibida y gracias a programas como tú y tu radio se les puede dar esa voz o incluso a veces simplemente para quejarse de por qué está la calle sucia. Pues es muy necesario es que esa es la mirada. Que haya una plataforma como la tuya que dé esa voz a la gente normal, a la gente de calle. Por eso es de agradecer. Sí, yo quiero hacerte ahí, decirte que Ruzafa Radios, yo soy el director de Ruzafa Radio, pero Ruzafa Radio somos todos. ¿Qué significa? Yo lo único que hago es dirigir un timón de un barco que tiene un sentido y una intención. Y no existe una cosa sin la otra. Es tan importante todos los programas, las chicas que operan, todo lo que nuclea Ruzafa Radio. Esto es un trabajo que hacemos entre todos, digamos. Y además te voy a decir algo porque viene con relación a lo que hablamos de los adultos mayores, ¿no? Justamente creo que una de las funciones de los adultos, ya que tenemos una edad, es enseñar y permitir que la gente que viene atrás haga su camino y no ponerle ni palos en la rueda ni techo a sus aspiraciones. Al contrario, cada vez que yo siento hay casos en la radio que han crecido mucho los programas y están teniendo éxitos personales, la verdad que me alegro mucho porque de alguna manera todo el trabajo que se hizo empieza a dar sus frutos. Entonces es importante. En Ruzafa Radio hay mucha gente joven, hay conductoras de programas que tienen 23 años, como es el caso de Elena Soriano, que tiene un programa que se llama Sopa de Letras, el caso de Dan, que tiene 30 y monedas, el caso de Marga, el caso... Bueno, muchísimos, no quiero porque nombrar porque si no me voy a olvidar, pero muchísima gente que va entre 20 y pico de años y 40 años que está construyendo y que además lo más importante, Josefina, es el compromiso que tienen con esto. Es que yo creo que eso es lo que hace que se tire un poco del mundo, cuando te comprometes de verdad con algo que te gusta. La cultura, lo que sea, comprometerte, de decir, quiero coger, como has dicho muy bien, el timón lo llevas tú, pero tienes a todos los demás, pero cuando decides tirar de eso, que cuesta mucho, porque hoy en día cualquier idea, cualquier programa que tengas, que dices, qué bueno que es, pero cuesta mucho ponerlo en marcha y tienes que tener muy buenas guías también que te ayuden, pero tener la cabeza de decir, sigo, aunque me va costando subir mucho la montaña, nunca mejor dicho. Mira, yo realmente tuve la suerte que en mi vida de hacer todo lo que quise, de realizar todos mis sueños,
de conocer gente muy famosa, entrevistarlos, charlar con ellos, compartir momentos, de ganar premios, etc. Entonces, a esta altura de mi vida no tengo ninguna ansia de protagonismo. Trabajo muchas horas en la radio, no menos de 12. Y creo que lo que me impulsa es justamente esto, es seguir manteniendo un lugar de resistencia para todas estas personas que están en Ruzafa Radio y que sigan teniendo voz aquellas a las cuales lamentablemente no se les da. Porque bueno, los medios grandes o masivos tienen otros intereses y otras necesidades. Y está bien que así sea, no es cuestionable, cada uno busca un rumbo determinado. Pero bueno, yo elegí este camino. Por ahí es un camino seguramente más largo y más difícil de llevar, pero no tengo otra cosa que hacer, así que me encanta lo que hago y lo hago con mucho amor. Para ti, en todo tu bagaje profesional y ahora, ¿qué es la cultura? ¿Qué los cambios que has visto con antes y ahora, por ejemplo? Bueno, he visto muchos cambios, algunos muy interesantes y otros realmente espantosos, que dejan mucho que desear. El otro día entrevistaba a una bailarina en la radio, una chica muy talentosa, coreógrafa, directora de arte, y tenemos que tener en claro también algo. Ni los más consagrados son iluminados, no. Ni los menos consagrados son todos artistas. Hoy hay como, respondiendo a tu pregunta, hay como una situación muy extraña. Tú agarras a cualquier persona que toca un instrumento, que escribe un libro y se declara artista. Cuando después uno lee ese libro, escucha esa canción o ve esa actuación, hay un abismo entre la palabra artista y la realidad de lo que es. Entonces, me parece que el arte es un camino de resistencia. Es una frase que yo siempre digo, que se la tomé a un gran maestro de la pintura argentina, que me la enseñó. Y la incorporé. ¿Por qué? Porque realmente el ser un artista, la cultura, no es una cosa mágica que surja, bueno, yo soy actor o yo soy escritor. Hoy hay como un brote enorme de que todos se denominan artistas. El problema es que eso hay que sostenerlo en el tiempo, porque si no es simplemente un deseo. O sea, entonces, me parece que siempre hay una palabra que yo usaba siempre, que es hacedor, digamos, ¿no? Que es el principio del camino, el hacer, el crecer, el estudiar. Hay que prepararse. Los grandes artistas no llegan por un hecho casual, llegan por horas de trabajo. Te quiero contar una pequeña anécdota. Hay un gran artista que en España se conoce mucho, que es Fito Páez. Bueno, yo tuve la suerte de grabar un disco con él, donde él participó en uno de los discos que yo hice, con un carácter absolutamente solidario. Y para que te des una idea, Josefina, para grabar una canción, un bolero, estuvo desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche. Un profesional, una persona que podría haber venido, haber dicho, bueno, grabo, 2 tomas. Y no. Ya está. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que hay un compromiso. El artista es un trabajador del arte y esto se tiene que entender. No es me subo al escenario, canto mal, sueno mal, escribo mal o actúo mal. Y ahí se genera la confusión. Eso es uno de los cambios que vi. Me parece que hay todavía una falta de compromiso real. Hay la necesidad de ser exitoso inmediatamente y se pierde de vista que esto es un camino a seguir. Es lo que te iba a decir. También es con todo lo digital, que hoy en día a través de un móvil uno sube cualquier cosa, se hace famoso y todo el mundo quiere imitar. Eso es lo que tú dices. Puedes ser artista de una disciplina, pero tienes que trabajarlo. Porque claro, puedes cantar muy bien, o puedes escribir muy bien, o actuar muy bien, pero lo tienes que trabajar. Pero ahora es todo como muy rápido, muy inesperado, porque también las redes sociales, sobre todo, los influencers, los actores, es todo como muy, 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 muy rápido y a veces hay cosas que han sido efímeras, o sea, un éxito muy efímero. Han pasado, ¡pum! Y entonces dices, o no les gustaba, o solamente la gente también confunde el éxito con riqueza. Ahí es donde yo hago una diferencia. Una cosa es el éxito, que es absoluto efímero,
y está entre paréntesis, ¿no? Hay actrices, actores, escritores que, bueno, han sacado un libro, han tenido éxito y punto. Ya está. Ahora, la diferencia entre el éxito es la trascendencia. Una cosa es el éxito, que es absolutamente puntual y coyuntural, y otra cosa es la trascendencia. O sea, hoy seguimos hablando de Shakespeare, hoy seguimos hablando de Tolstoy, en el caso de hoy seguimos hablando de grandes actores y actrices, de grandes músicos que han pasado. Entonces me parece que el camino es una decisión. No se puede ser más o menos artista, más o menos, digamos, o se es o no se es. El ser artista es una posición ante la vida, ¿sabes? Es como el médico que está en una guardia 24 horas salvando vidas y que cuando no puede salvar una vida se retira a llorar en un rincón para que nadie lo vea. Es como el abogado que defiende, digamos, cada profesión tiene su matiz. Sí. Ahora, para unirlo al tema que estamos hablando y a la federación del trabajo que ustedes realizan, nosotros, los adultos mayores, tenemos la obligación, y cuando digo tenemos la obligación, lo estoy diciendo en primera persona, ¿no? De allanarles el camino a la gente joven, enseñarles, decirle no, por acá estás equivocado, compartir con ellos, escucharlos, ser capaces de además tomar lo que ellos nos enseñan. Yo he aprendido de los chicos y las chicas que están en Ruzafa, de los programas, no sabes la cantidad de cosas que he aprendido. Y me maravilla porque todos los días, cada vez que abro la radio, cada vez que la cierro y me siento después en el ordenador a seguir trabajando, hago un paneo de todo lo que pasó y digo, ¿cuánto aprendí de fulano, de mengano, de sultano? Y eso es maravilloso. Y creo que los adultos mayores, en ese sentido, tenemos que sacarnos ese egoísmo de creer que nosotros, digamos, tenemos que brindarles nuestra experiencia y ayudarlos en este camino, porque transitar los caminos de la mano de alguien acompañado se hace mucho más llevadero que solo. Es que mi opinión siempre ha sido de que aprendemos de esto. Ahora estamos aquí los dos hablando y a lo mejor puedes decir alguna cosa que yo no la hubiera pensado y a lo mejor puedo no darte la razón en este momento, pero después, como has dicho, en casa dices, caray, lo que ha dicho, entonces aprendemos hablando de la comunicación, de que tú a lo mejor sabes hacer algo que yo jamás pensaría hacerlo porque me parece difícil, pero me dices, mira, te lo puedes hacer de esta manera. Y dices, caray, cada día, por eso tenemos que seguir aprendiendo, y esto no es porque yo lo diga, esto hay estudios. La mente son conexiones, como un circuito. Si tú no vas aprendiendo, la mente se va apagando. Y eso es una realidad que no la dicha por los médicos, por los investigadores. Entonces, si te sientas es que yo en mi tiempo se hacía esto y punto, ya está. No. Vale, en tu tiempo a lo mejor era válido ponerse una torera, pero ahora esa torera ya no se lleva, ¿no? Tendrás que ponerte un impermeable porque llueve. Entonces, esas pequeñas cosas, esas conexiones, son los que nos conectan a todas las generaciones, jóvenes y mayores, escucharnos. Efectivamente, estoy de acuerdo con vos y retomando un poco tu pregunta, esto es lo que veo. Hoy la palabra se ha democratizado, ¿no? Digamos, existen un montón de medios de comunicación para que la gente diga lo que tenga ganas. Ahora, eso no significa que lo que dice es la verdad revelada, digamos, ¿no? O sea, esta democratización también tiene que tener una conciencia. Yo siempre le digo a los programas, no importa si te equivocás, no importa si hay un furcio, no importa si atrás pones una parafernalia, si tenés mejores luces, peores luces, mejores micrófonos o peores micrófonos. Lo que le llega al oyente es lo que uno dice, es lo que uno comunica. Y te puedo asegurar, Josefina, hoy cambió el perfil de la comunicación, hoy la gente va a escuchar un programa puntual y yo lo veo todo el tiempo en la emisora con los mensajes que recibo de los oyentes, con la demostración de cariño que hay hacia los programas, y esto habla de la seriedad de la comunicación. Entonces también tenemos que ser serios a la hora de comunicar. No se puede decir cualquier cosa delante de una pantalla porque hay un respeto implícito al otro, a ese otro que es anónimo, que está del otro lado, escuchando lo que tú dices. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta con respecto a los cambios que veo,
he visto gente muy comprometida y veo gente muy comprometida y gente muy perdida en un camino que dice o genera cualquier mecanismo solamente con el fin de ganar dinero. O sea, hay mucha mentira en lo que se cuenta. Hoy siempre, cada vez que tengo oportunidad lo digo, hoy parece ser que son todos emprendedores, coaching de vida, asesores financieros, y entonces uno se pregunta como adulto mayor, ¿no? Dice, bueno, entonces yo no aprendí nada. Sí. Porque si alguien, un chiquillo de 20 y pico de años, 30 años, me dice que me quede en mi casa y que voy a ganar 5.000 pavos sentado o que me va a prestar 10.000 para hacer un negocio, digo, bueno, o yo no entendí nada o este muchacho es un mentiroso, una de dos. O si todo el mundo me está enseñando a vivir y me dice, no, mirá, todo lo que vos viviste en 60 y pico de años no sirve, ahora es esto. Entonces, me parece un poco peligroso, sí, porque hay gente que por ahí puede discernir que esto no está siendo verdad, pero hay gente que se queda pegada y entonces te quiero relatar una cosita. Hace un tiempo atrás me llama a la radio una persona que tarotista. Bueno, yo debo confesar que soy bastante escéptico, bastante por ser generoso en lo que estoy diciendo. Pero bueno, dije, bueno, vamos a escuchar. Entonces me empecé a buscar en YouTube tarotistas, digamos. Dije, bueno, vamos a ver de qué va esto. Y me quedé asombrado porque primero todos repiten lo mismo. Digamos, con lo cual, digo, está todo bien, son miradas, son visiones. Pero lo que más me llamó la atención es que tenían 1 millón de seguidores, 900.000, 1.200.000, 1.500.000. Y entonces esto ya se torna peligroso, ¿no? O sea, porque bueno, uno puede decir cualquier cosa, pero si hay 1.200.000 personas que ven ese podcast, algo no está funcionando del todo bien. Entonces, ahí es donde estos son los cambios que he visto entre lo anterior y lo otro. ¿Sabes? A ver, mi madre era andaluza y mi padre es manchego. ¿Qué mezcla? Y valenciana. Por eso, ¿qué mezcla? Dices, entonces, en la zona, mi madre, por ejemplo, de lo que hemos hablado del mal de ojo, todo eso estaba un poco mezclado porque lo creían más los curanderos. Entonces, luego, digamos que en mi generación eso pasó un poco más entre puntillas. Nos volvimos más de mirar para otro lado y no creer en todo eso. Pero sí que es cierto que ahora, no son tiempos oscuros, pero son tiempos un poco más de ir de puntillas. Todo esto ha creado mucho auge, porque la gente se agarra. Yo siempre lo he entendido un poco, que si tú estás enfermo y te dicen, es que en Murcia hay un señor que vas y te cura, la desesperación te hace creer lo que sea e intentas lo que sea. Pero luego, con todo esto, yo no digo que no hayan personas que hayan estudiado, tarotistas, y lo hagan, pero es un boom tremendo. Pero es porque, como tienes miedo, te agarras a lo que sea y han subido como la espuma porque vas buscando respuestas, a lo mejor, que a veces las tienes hablando, como antes he dicho, en una quedada entre amigos. O dentro. Claro, dices, los que no creemos en esas cosas, pues te pueden tachar de decir, no, yo soy más yo a veces digo, mi parte lógica o mi parte científica busca el porqué de esas cosas. Intento dar las respuestas, pero no el creer de que si ahora me voy a poner un lazo amarillo, voy a salir, me va a venir todo bien, no lo creo. No, yo quiero ser puntual en este tema. Yo no creo que sea correcto, digamos, jugar con la necesidad y lucrar con la necesidad del otro. A lo que me refiero. Y esto lo hago extensivo a todos los ámbitos, ¿no? A un tarotista una persona a partir de un desamor está dolorida, destruida y que le dice y que le miente, y lo digo en todos los sentidos, ¿no? En ese sentido, no se puede lucrar con el dolor ajeno. Eso es lo que a mí o sea, vos, nada, te peleaste, vas al tarotista, te tiras las cartas, listo, te cobra 20 pavos, está todo bien. Pero cuando hay temas serios, como puede ser el caso de la salud, o el caso de la tristeza, o el caso de la depresión, esto no es un juego.
Va la vida de una persona. Yo he conocido casos de personas que cayeron en manos de algunas personas poco digamos, poco profesionales y les han arruinado la vida. Sí. O sea, porque tenemos esta tendencia, Josefina, uno siempre dice, y es una falsa creencia, a mí no me va a pasar, ¿no? Uno piensa como que lo malo le va a pasar al otro, el coche lo va a atropellar a otro, el infarto le va a agarrar a otro, pero esto no es verdad, digamos. Entonces, no podemos estar expuestos a la locura o a la ambición económica de ciertos personajes que hoy, a través de las redes y a través de las plataformas, tienen acceso a un montón de gente. Realmente, por lo menos para mí, esto es peligroso. Para mí también, porque es algo que lo veo, a lo mejor tienes otra visión, que no dudo que haya gente que es muy humana, que lo hace con el corazón también. Sí, por supuesto. Pero cuando ya empiezas a lucrarte y ya nunca dejas, o sea, una vez que coges el hilo ya nunca lo sueltas, algo falla. Porque si tú curas o sanas o lo que quieras, tú cortas ese hilo. Oye, hemos hecho un buen trabajo y ya está, pero no. Entonces, para mí es algo falla. Por eso falla pero también. No puedes luchar porque además es lo que tú has dicho. Hoy en día las redes están llenas de esto, cosa que pues hará unos 30 años esto había caído bastante. Había, porque siempre ha habido, pero no era el boom de ahora que cualquiera No, yo creo que para nosotros es muy difícil, para los adultos mayores, estar viviendo estos tiempos, porque venimos acostumbrados de otra realidad que no era ni mejor ni peor, era distinta, digamos. Yo caminaba en Buenos Aires, caminaba primero 5 cuadras para encontrar un cospel para un teléfono público y después caminaba otras 10 para encontrar un teléfono público que funcionara, solamente para decirle a un amigo: hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? No, nada. Bueno, listo, querido, cuídate. Pum. ¿Entendés? Hoy estamos viviendo con una tecnología donde nos podemos comunicar en cualquier momento, en cualquier situación, y tú mandas un WhatsApp y hay gente que te lo contesta 5 horas después o no te lo contesta. Exacto. Me siento en los bares a tomar café, veo grupos de gente al lado, y no solamente jóvenes, adultos también, no adultos mayores, pero adultos promedio de 50 años, donde hay 4, 5, 6 personas, cada uno está con su móvil, y yo me pregunto ¿para qué se juntan? ¿Para qué han quedado? Yo también lo pregunto. Entonces, bueno, nada, tomándolo y relacionándolo con el tema de la adultez mayor, que es el tema que nos convoca, tenemos que marcar estas cosas, porque si no avanzan, y cuando ellos crezcan van a mirar en retrospectiva y se van a dar cuenta todo el tiempo que perdieron. Yo te contaba recién que yo me vine a Argentina porque murió mi mujer. Una de las cosas que yo no me pude perdonar y me llevó muchos años perdonármela fue haber perdido tanto tiempo en reuniones inútiles, en cenas inútiles, y todo ese tiempo que perdí por esto que uno dice, a mí no me va a pasar. Sí. ¿Entendés? Entonces, como yo creía lo mismo, ¿no? A mí, o sea, mujer, 49 años, sana, y de repente no me pude perdonar porque tardé muchos años, porque claro, todo ese tiempo que yo perdí en esas reuniones de trabajo que se podían haber resuelto en media hora o 45 minutos por una cuestión situacional, duraban 2, 3 horas. Yo me acuerdo a Elizabeth, se llamaba, llamándome, diciéndome a qué hora venís. Yo decía, estoy reunido, qué sé yo, y cuando llegaba estaba durmiendo. El día que me dijeron en la clínica, ¿sabe que tiene su mujer? No, la verdad que no, tiene cáncer de páncreas. ¿Vale? Y entonces uno ahí toma conciencia, y en 3 meses la persona, todo lo que construiste por ese tiempo que no fuiste capaz de brindarle al otro, y hoy lo pongo en este ejemplo, mañana es un hijo con una madre, es un abuelo con un nieto, o sea, ese tiempo no se recupera más y no nos damos cuenta. Entonces, cuando 4 parejas se sientan en una terraza a juntarse a charlar y cada uno termina estando con el móvil, cuando lo vean en perspectiva cuando crezcan y sean adultos mayores,
se van a dar cuenta todo el tiempo que perdimos, porque el dinero se recupera, porque las cosas materiales se recuperan, porque siempre digo lo mismo, lo que se compra con plata es barato, porque la salud y el tiempo no se recupera. Pero es que... Perdón esta expresión, pero bueno, quise aclararlo dentro de un marco. No, pero dices, es cierto que eso lo reconoces cuando te vas haciendo más mayor, porque pensamos, con lo que muy bien has dicho, que nunca nos va a llegar un golpe así. Nos creemos invencibles y, como muy bien has explicado, siempre le pasa al de al lado. A mí no me va a pasar, pero te pasa y te golpea la vida tan fuerte que te tambaleas y dices, ¿por qué? Pero aunque sepas que es la vida nacemos y nos morimos y punto y pelota, pero en ese intermedio intentas que parece que vas a ser siempre más joven, vas a poder con todo e intentas labrarte, como bien has dicho, un futuro, un trabajo, y no te das tiempo, o sea, no te das cuenta del tiempo que pierdes, que no se lo das a los tuyos. De eso justamente hablaba. Pero te das cuenta con los años, porque parece que todo va muy deprisa, corriendo, y dices, no, para mañana, no, el para mañana, y el para mañana cuando llega... Es tarde. Exacto. Por eso esa es un poco, relacionándolo a la temática que estamos hablando, esa es un poco la función de los adultos mayores. Digamos, también es una función, también divertirnos, gozar y todo lo que... Porque la vida no termina, digamos, cuando se jubila. Yo escuché con mucha atención tus bellas palabras y pensaba, ¿no? Digamos, la vida no termina cuando se jubila, pero también hay una obligación, esto un poco lo que te decía, enseñémosle o démosle las herramientas que aunque no las tomen en el momento, en algún momento puedan ver, alguien me lo dijo, y cuando se encuentre con la coyuntura puedan tomar la decisión correcta. Porque les estamos dejando un mundo, Josefina, muy complejo a la gente joven, que un mundo donde va a tener que lidiar con cosas que nosotros tuvimos la suerte de no lidiar. O sea, yo siempre cuento, uno tuvo acceso a determinadas cosas siendo muy joven, y yo veo hoy en la juventud, y como adulto mayor me lo cuestiono todo el tiempo, viven con un nivel de incertidumbre muy grande, con no saber qué trabajo van a tener, dónde van a vivir, y esto es muy complicado para ellos. Es muy complicado para ellos, muy complicado para los padres, porque dices, todos hemos tenido que luchar por labrarnos estudiando, trabajando, porque la gente normal, el pueblo, nadie nos da las cosas regaladas, no tienes a unos padres que te dicen, bueno, es que te he ingresado X dineros ahí y te compras la mansión o el yate o el coche, no, todo no lo hemos ganado a pulso. Entonces, claro, tú quieres para tus hijos eso y les enseñas de que hay que trabajar, hay que estudiar para tenerse, pero hemos llegado hoy en día, en esta época, a que todo eso es mentira. O sea, ellos trabajan donde pueden, ganando... Hablo de España. Dices, no he estado en otro sitio, dices, unos sueldos caóticos total. Unos sueldos de vergüenza. Exacto. Hay trabajos que están 12 horas trabajando y a lo mejor te ponen en el seguro 4 horas. Pero es que luego ya, si entramos en el tema vivienda, podríamos estar aquí debatiendo, dices, entonces, esa inseguridad, porque hay gente que dice, ay, pero es que los jóvenes solo quieren viajar. No, perdona, es que los jóvenes lo tienen todo muy, muy negro, mucho más negro que nosotros, que no nos han regalado nada, pero podías decir, bueno, voy ahorrando un poquito, me quito de aquí, me quito de allá y puedo acceder a una vivienda, o de alquiler, o propia. Pero es que ahora ni alquiler ni propia. No, pero además esto que estás diciendo, lo del ahorro es imposible. El salario promedio, ¿qué vas a ahorrar? El salario promedio en España es de entre 1.300 y 1.500 euros. Si tú tienes que pagar un piso, siendo económico, 800 o 900 euros por mes, y tienes que pagar 200 euros en comida y tienes que pagar 100 euros de servicios, dime, ¿qué puedes ahorrar? Nada. Entonces, si los únicos 50 euros que te quedan o los únicos 100 euros que te quedan, pues hombre, vete de fiesta y diviértete. Y esto es una mirada absolutamente normal, porque a 50 euros por mes, digamos, podés juntar 600 euros al año y vas a necesitar para comprar un piso con lo que vale hoy, cualquier piso no baja de 150.000, 200.000
200.000 euros, te pasás la vida entera. Y supongamos que puedas acceder a una hipoteca. Dime, ¿cómo juntas hoy un chico de 30 años ganando ese salario 50, 60, 70.000 euros para poder entrar? Y si no tiene la posibilidad de tener unos padres que se lo den, es casi imposible. Sí. Entonces, ¿qué les estamos pidiendo? Ahora, hay que hacer digamos, y perdón que haga esta digresión, porque también nosotros somos responsables. Los adultos mayores no hemos hecho las cosas como debíamos, porque si no, estas generaciones no estarían viviendo lo que les toca vivir. Lo hemos hecho no adrede, por acción o por omisión, pero no hemos parado y frenado el avance de estas barbaridades que están sucediendo. Se vio Josefina en La Dana, los chicos demostraron esa famosa generación de cristal y que no sirven para nada y que lo único que hacen es tomar birra o fumar María, demostraron con unas agallas y una valentía enorme que solo el pueblo salva al pueblo. Sí. Y esa termina siendo, la verdad, un gran estadista argentino que fue el general Perón, que creó un partido que decía, la única verdad es la realidad. Y la realidad de lo que hicieron los jóvenes en La Dana, mientras muchos se llenaban la boca y hablaban cosas que no eran verdad, quedó demostrado que ahí está el futuro. No, lo has dicho muy bien, porque yo el primer día que llevamos a nuestra hija para que cruzaran andando, que los vimos que iban cargados con botellas de agua, en botas, de todo, dices, unas ganas de llorar, y era la gente joven, porque la gente joven se fue andando a Aldaya, se fue andando a Catarrojas, porque fueron los primeros en llegar a ayudar, y como bien has dicho, los demás se llenaron la boca, se aplaudieron mutuamente o se tiraron los trastos porque lo has hecho tú, Maro, lo he hecho yo, pero fue la gente joven. Por eso. Entonces dices, sí, la generación de cristal, no vale. Siempre hay etiquetas para todas las generaciones, la bomber, la no sé qué. Dices, pero la gente joven es la que va tirando del carro. Sí, y por eso mismo te digo que nuestra función, o por lo menos la que yo considero que hago en mi vida personal, es facilitarles el camino, enseñarles, decirles por acá, sí, brindarles. Yo hace poco lo hablaba con alguien y seguramente en un plazo que todavía no sé, como toda la vida uno dé un paso al costado, ¿no? Porque es lo que toca, porque uno tiene que tener la capacidad de reconocer hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Y mi mayor preocupación hoy, por supuesto, y gracias al esfuerzo de todos, la Ruzafa Radio está muy bien, está creciendo, cada vez hay más proyectos y más cosas, pero a veces me pongo a pensar en la soledad, bueno, ¿quién va a seguir esto? Porque claro, uno físicamente tiene ciertas limitaciones, va a llegar un momento, y creo que eso es lo más importante, cuando uno decide crear algo, tener la capacidad y no ser egoísta de entregarlo para que los demás lo sigan, porque de eso se trata la cosa. Fíjate que la Federación trabaja para las asociaciones de mayores y yo he visto cómo han ido cambiando las juntas directivas y cada vez las juntas directivas que van llegando, porque o bien ya han fallecido, o se han ido... Sí, o se jubilaron o quieren irse a... Cada vez hay menos ya juntas directivas que se metan a decir, bueno, es que realmente estás trabajando por el resto, por tu pueblo, por tu localidad, dices, pero cada vez hay menos gente que se quiere integrar y trabajar. Involucrar. Exacto, porque al final muchas veces lo que les hacen es un dolor de cabeza y un trabajo excesivo, porque todos somos, llámese las asociaciones de mayores, las fallas, todos pagas tus cuotas, todos somos, pero a la hora de... Yo siempre he puesto el ejemplo de que en esta vida unos se suben al carro y siempre van a criticar y otros tiran. Claro. Y los que tiran no pueden estarse quietos porque creen que están haciendo un bien. Pues si yo te puedo ayudar, siempre será mejor que quedarme en mi casa criticando. Pero luego resulta que el resto te critican por lo que haces. Entonces, hay veces que esas cosas, como tú has dicho, si dejas la radio te haces mayor. Hay mucha gente mayor que está en sitios como tú, pero ayudando,
Me dices, claro, si yo me voy, esto igual no puede, esto no sigue. No, bueno, pero ahí es donde no debe primar el egoísmo. Uno debe formar gente, debe tener la suficiente capacidad intelectual y emocional para identificar y formarlo y saber que en el momento en que uno dé el pase al costado, esa gente está preparada para seguir. Lo que pasa es que también hay algunas personas que por esta cosa del egoísmo no quieren perder su lugar de privilegio o su manejo de un poder, porque en definitiva lo del poder es tan efímero y tan raro. Entonces, bueno, me parece que son enseñanzas. Por supuesto, yo siempre cito a Kandinsky, un gran pintor, que él decía, caminando por una playa con un amigo, y el amigo de alguna manera le reclamaba que por qué. Y él decía que mientras haya una persona que vea la obra que yo hago y que la pueda admirar, mi trabajo sirve y yo estoy satisfecho. La vida después demostró al gran Kandinsky, bueno, sí. Nada, pero digo, lo aspiracional o lo que uno aspira no tiene que ser grande. Lo que se logra es la suma de voluntades. Cuando tú logras, en la radio hay casi 50 personas. Y la radio la empezamos con 2 programas, éramos 4. Y hoy, 2 años y medio después, hay casi 50 personas. Y cada uno pone su granito. Entonces, la suma de voluntades, pese a las diferencias, pese a los distintos pensamientos, a los criterios o a las temáticas, hay algo que se concatena. Cuando tú sumas voluntades, los proyectos salen. Cuando dejas el egoísmo de lado y el falso orgullo a un costado, seguramente más temprano o más tarde el proyecto sale. Hay que tenerlo muy claro. Es que yo opino en eso como tú y lo veo, que muchas cosas que dices, a mí si sé hacer una cosa y te puedo ayudar, soy la primera que lo va a hacer. Y luego hay gente que te dice, hay personas que te dicen, pero ¿no ves que no te lo van a agradecer? Dices, bueno, me da igual, pero yo es que lo he hecho porque me nace de mí hacerlo. Claro. Entonces, los humanos estamos para eso, igual que lo que hemos empezado a hablar, para ayudarnos, para convivir, para comunicarnos y aprender. Entonces, si yo sé hacer un micrófono y tú no sabes, a mí no me cuesta enseñarte a hacer el micrófono, porque yo no creo que vayas a ser mi competidor, creo que podemos aunar trabajo juntos, sí. Pero eso la gente, hay muchas personas que se pierden. Sí, lo que pasa, Josefina, que también en ese sentido hay una ingeniería social que pretende que cada vez estemos más separados, sí. Porque unidos somos más fuertes, sí. ¿No? Entonces, esta ingeniería social, que vaya a saber quién lo organizó, está cumpliendo su función, ¿no? La gente cada vez más guardada, cada vez más sola, con todos los medios al alcance para comunicarse, pero con una soledad profunda. Pero es lo que tú has dicho. Yo también me pasmo de que vas a un bar y te ves a la gente que ha quedado, a lo mejor 14 en una mesa 14 sillas, y están todos con su móvil. Y yo pienso, ¿pero para qué quedas? Yo cuando quedo con amigos no saco el móvil, salvo que mire que me puedan llamar, no saco el móvil para hablar contigo a través del WhatsApp que estás en otro sitio, ya lo tendré tiempo de hacer. Entonces, si no hablas, no intercomunicas, me da igual que quedes para quejarte, para hablar de lo mismo, que a veces te juntas con amigos y estás hablando de la misma historieta, pero es que resulta que la misma historieta, yo tengo una versión de ella y tú tienes otra. Absolutamente. Porque cada uno, sus recuerdos y su cabeza actúa de una manera. Entonces, eso es lo bueno, no quedar con el móvil. Y el móvil hace que estés más solo, porque son amigos imaginarios. Sí, además lo que uno se pregunta, la cantidad de tiempo que se pierde en las redes sociales, mucho, ¿no? Las redes sociales. Mucho. Yo a veces me asombro. Yo siempre digo que, bueno, las tengo por una cuestión de trabajo en la radio y porque las tengo en forma personal también para tener noticias de mi otro país. Yo tengo 2 países, España es uno y Argentina es otro. Entonces necesito saber qué le está pasando a gente que conozco y con la cual no tengo cotidianeidad. Pero me parece que está bien, digamos, me parece que estos programas, que estas situaciones ayudan a abrir la cabeza, que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero que
el diálogo es la base de cualquier cosa, la honestidad es la base de cualquier relación, y sin eso es difícil avanzar. Yo lo creo. En eso, porque siempre lo he pensado, además, como has explicado, juntos somos un apoyo increíble y unidos cada uno con sus ideas, me da igual, pero si nos unimos todos somos increíbles. Y como has dicho muy bien, en la Dana se demostró. Nos falta eso, nos falta un poco el egoísmo ese y la individualidad que muchos le añaden a su vida. Yo a lo mejor necesito estar con gente, necesito hablar. Pero además, ¿sabés cuál es la ironía, Josefina? Que los que hoy quieren eso, también les va a suceder, ¿eh? Claro, o sea, no están exentos. Lo que hemos hablado de los golpes que te da la vida, que te crees a salvo de todo. La única diferencia entre un pobre y un rico es que el pobre se va a morir en la mejor clínica de Suiza y el rico y el pobre se va a morir en el hospital de su zonal. Pero la muerte en eso... Yo solo comparto. No te dice, no, si vos tenés 100 millones yo no te llevo. A ver, la muerte es lo único que nos iguala a todo. No, y además yo lo comparto y dices, la gente todavía, la humanidad, nos ha dado cuenta que lo único que tenemos es una vida. Si has nacido en buena cuna, pues fenomenal, pero solo tenemos una vida. Cuando la vida se ha acabado todo, entonces no hay que hacernos la vida imposible. No, además la motraja no tiene bolsillos, Exacto. No, viste, por más que querramos. No. Y como nos estamos comiendo el tiempo, pues gracias, Julio, gracias por compartir todos tus trayectos de tu vida. Y personalmente, de verdad opino que hace falta muchas más personas con tus ideas, con tu apoyo y para difundir sobre todo la cultura. Sí, eso es lo que... Porque yo creo que es lo que a todos nos une y nos enseña. Y bueno, os recuerdo que las asociaciones de mayores ofrecen un amplio abanico de estas posibilidades para seguir aprendiendo y compartiendo momentos y para escucharnos los miércoles alternos a las 19 horas en Spotify, YouTube, iVoox y Instagram @CIMAFederación. La oficina de CIMA está en la calle Roteros 27 Bajos y esperamos vuestras ideas y preguntas. Y termino como la otra vez. No todos los días puede que no todos los días hayan momentos memorables, aunque se pueden conseguir minutos increíbles para recordar, disfrutar y sonreír. Nos vemos, hasta pronto. Gracias. Bueno, Julio, me despido también agradeciéndole a Josefina y a Cima esta invitación. La verdad que la he pasado muy bien, estoy muy, muy, muy contento de estar aquí a tu lado y agradecerte esta invitación. Pues, en nombre de Cima te lo agradecemos y te hacemos el regalo del pin. Ah, buenísimo. Porque la Cima, el reto es llegar, porque además las vistas son increíbles. ¿O sí, no? Sí, y además, parafraseando a Serrat en una canción, de lejos dicen que se ve más claro y que no es igual quien anda, quien camina. Exacto. Así que gracias por esa entrevista. Por estar y por aprender. Ha sido muy cálida. Muchas gracias. Nos vemos.